Hola, buenas. En el videotutorial de esta clase del taller de integrales os voy a presentar otro método de integración, concretamente el método para integrar funciones racionales. Veréis, aunque este es el método tal vez más metodológico de los tres que se ven para realizar integrales, de hecho es el método más largo. Tiene a su vez diferentes casuísticas. Entonces, a diferencia de lo que hemos hecho con los anteriores métodos, que ha sido dedicarles una clase exclusiva, en este caso lo voy a dividir en varias clases. En esta primera os voy a presentar el método general, es decir, todo el procedimiento que se sigue para realizar las integrales racionales, y veremos el primero de los 4 casos que se pueden dar cuando tenemos ante nosotros una integral de tipo racional. Bien, para empezar, ¿a qué llamamos integrales de tipo racional? Bueno, pues son aquellas en las que nos encontramos con la integración de un cociente polinómico. Y por lo tanto, bueno, habría un primer elemento a tener en cuenta por si acaso, porque en ocasiones podría suceder que justamente el polinomio del numerador fuera la derivada del denominador, o para que lo fuera con una simple constante multiplicativa que podríamos ajustarla, conseguiríamos esa estructura. Bueno, en esos casos no haría falta recurrir a toda la metodología que aquí os voy a explicar. Recordad la regla de derivación que daba como resultado el logaritmo neperiano que veíamos en una de las clases anteriores. Pero si eso no sucede, es decir, si tenemos un cociente polinómico que no cumple con ese requisito, entonces ya sí tenemos que aplicar la metodología de integración racional. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que realizar para integrar un cociente polinómico? Pues lo primero, como aquí os indico, es confirmar que el grado del numerador es inferior al del denominador. Eso es lo primero. Porque si no es inferior, antes de empezar a aplicar lo que es la propia metodología de integración, que de hecho comenzaría en el paso 2, comenzaría aquí, por eso aquí en este primer paso os digo que se trata de hacer una confirmación. ¿Qué sucedería caso de que no fuera el grado del numerador inferior al del denominador? Eso sería situaciones en las que o son de igual grado o el numerador de grado superior. Bueno, pues deberíamos realizar el cociente polinómico del numerador y el denominador. Descomponer esa fracción en cociente más resto de la división y divisor, dividido por el divisor, y la integral de este cociente, que quedaría descompuesto de esa manera, pues pasaría a ser la integral de una expresión polinómica, entonces esta no tendría ninguna dificultad, y una integral de nuevo de un cociente polinómico donde ya garantizaríamos que el numerador sí tendría grado inferior al denominador, por la propia forma en la que hemos descompuesto el cociente inicial. Es decir, habría que realizar la división tradicional de los dos polinomios. Aquí tenéis explicado a qué se corresponde cada uno de los términos de lo que sería la derecha de esta igualdad. ¿A qué fracción le aplicaríamos el método que ahora ya os voy a explicar? Se la aplicaríamos a esta integral. Insisto, esta de aquí sería una integral de tipo polinómico. Y en el primer vídeo del taller ya trabajábamos con este tipo de integrales. El primer paso realmente de la metodología de integración racional, que es el que aquí os detallo como paso 2, sería obtener las raíces del polinomio denominador de nuestro cociente. Y entonces con ello descompondríamos en sus binomios o en sus polinomios
irreductibles. El procedimiento para obtener las raíces, bueno, pues ya sabéis, Ruffini es la metodología genérica. Cuando el polinomio denominador es un polinomio de grado 2, bueno, pues podemos usar la búsqueda de las raíces mediante la solución de la ecuación de segundo grado. Entonces, siguiente paso. El siguiente paso, una vez hemos sido capaces de descomponer el polinomio denominador en sus raíces, lo que tenemos que hacer es efectuar una descomposición del cociente de polinomios en lo que llamamos fracciones simples. Y aquí es donde vamos a detectar 4 casuísticas distintas. De ahí que al principio os dijera que, por no hacer la clase muy larga, todo lo que rodea al método de integración racional os lo iba a dividir en cuatro clases o 4 videotutoriales. Bien, el primero de los casos, que es el que trataremos de aquí a nada con el primer ejemplo de modelo resuelto, sería cómo descompondríamos nosotros nuestro cociente polinómico, aunque aquí veáis p de x, esto en realidad sería en aquellos casos donde de entrada ya el grado del numerador, recuerdo, tuviera grado inferior. Caso de que no fuera así, realmente el cociente al que le aplicaríamos la metodología sería este, con lo cual, bueno, de forma genérica aquí no sería p de x, sería r de x en una situación de ese tipo. Pero bueno, aquí esto es una notación genérica. Lo que haríamos es, al cociente polinómico que le vamos a aplicar la metodología de integración racional, lo descompondríamos justamente en cocientes como los que estáis viendo aquí, una suma de cocientes, donde en los numeradores solo van a intervenir unas constantes que deberemos calcular, y en los denominadores aparecerían los binomios que son resultado de la descomposición que hemos realizado en el paso anterior. El caso 2 sería, bueno, el caso 1, a ver, sería la situación en la que esas raíces son todas de tipo real, es decir, los números que hemos obtenido como objeto de la descomposición de q de x son números reales y además se obtienen una sola vez, son raíces simples. Por lo tanto, en la descomposición el binomio tendría exponente 1. Por lo tanto, en ese caso, insisto, haríamos este tipo de descomposición factorial. En fracciones simples, perdón, descomposición de nuestro cociente en fracciones simples. En caso de que, aun siendo las raíces reales, haya alguna múltiple, fijaros, por ejemplo, sería un caso como el que os presento aquí. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos la raíz a, que tiene exponente n, en la descomposición que hemos hecho en el paso anterior. Bueno, pues entonces esa raíz contribuiría a la descomposición en fracciones simples, como estáis observando aquí. El resto de raíces, pues igual que en el caso 1, pero las raíces que tengan exponente mayor que 1, pues tendrían tantas fracciones como indique el exponente. Partiríamos de la fracción con una constante genérica, la fracción con el exponente y su grado, e iríamos creando tantas fracciones como indique el exponente, decrementando el exponente en el denominador. Todo esto ahora queda así un poco genérico, pero ya digo, con los ejemplos resueltos lo vamos a ir acabando de entender. El tercer caso sería aquel en el que pudiera existir alguna raíz compleja, pero simple, es decir, que las raíces complejas que puedan aparecer en nuestra descomposición del paso anterior, pues no estén repetidas, tengan como exponente 1. Entonces, lo que sucedería es que esas raíces contribuirían con una fracción de este tipo. En el denominador, el polinomio de segundo grado, que reuniría a las dos raíces complejas conjugadas, y en el numerador un polinomio de primer grado. Todas estas constantes que veis aquí, en este caso m, n, anteriormente la 1, la 2, hasta la n, el b, el c, son constantes que, insisto, hay que calcular, lo haremos en el siguiente paso. No obstante, este caso 3, que ya le dedicaremos su clase específica, tiene
tiene varias estrategias de resolución. Yo aquí os presentaré una que se basa en un cambio de variable que hay que memorizar y requiere que el polinomio denominador lo escribamos con este formato. Pero bueno, insisto que ya entraremos en profundidad con este método en la clase que le dedicaré. Y luego hay un cuarto caso que realmente en exámenes se da muy poco, porque es un caso, no es que sea más difícil que los anteriores, pero sí tiene un volumen de trabajo mayor y al final, bueno, pues yo por experiencia no encuentro que en los exámenes lo suelan incluir, pero hay que conocer cómo se resuelven las integrales racionales donde existe la posibilidad de raíces complejas pero múltiples, que eso no es más que la misma situación que se ha dado a la hora de comparar el caso 2 con el caso 1, bueno, pues ahora sería el caso 4 en comparación al caso 3. Bien, insisto, hoy nos vamos a dedicar al caso 1. ¿Qué quedaría finalmente cuando hayamos conseguido hacer esta descomposición en fracciones simples y obtención de las constantes? El último paso sería realizar las integrales de cada una de ellas. Y esas ya sí se podrán realizar con las metodologías que hemos ido aprendiendo anteriormente. Por lo tanto, yo creo que ahora lo que nos queda simplemente es ponernos con un caso práctico. Y aquí os muestro el primero. El primero, os planteo un cociente polinómico donde el numerador tiene grado superior al denominador, y así ya nos encontramos con un caso en el que nos vemos obligados a realizar la división, y así ya pues vemos esa situación. De entrada, si nos plantean una integral racional como la que os estoy planteando yo ahora, hombre, yo sé que es del caso 1 porque he preparado el ejercicio, he preparado el taller y por lo tanto sé que es del caso 1, pero realmente no sabremos distinguir ante qué caso estamos hasta que no lleguemos a ese punto de observar las raíces del denominador del cociente polinómico que nos toque integrar. Ahora, este cociente polinómico no es el que vamos a integrar porque como se trata de un numerador con grado superior al del denominador, nos vemos obligados a realizar la división. Yo aquí os he puesto el detalle de la división, para que tengáis una pauta y un recordatorio de cómo dividimos polinomios. Recordad, colocamos en un formato como el que ya conocemos de las divisiones tradicionales, el dividendo, el numerador de nuestro cociente, y el divisor, el denominador, y ahora vamos obteniendo los monomios que formarán el polinomio cociente. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el grado superior del dividendo. Dividimos entre el grado superior del divisor. Eso nos da como resultado x. Es decir, x al cubo dividido entre x al cuadrado nos da como resultado x. Y es lo que tenemos ya como primer monomio de nuestro polinomio cociente. Ahora lo que vamos a hacer es la multiplicación de este monomio por todos los monomios de nuestro divisor. Y el resultado lo vamos a colocar aquí, cambiándole el signo al resultado de esa multiplicación, porque lo que estamos haciendo es la diferencia entre ese resultado y el polinomio divisor. Este es obvio, nos va a dar x al cubo y le vamos a cambiar el signo, porque precisamente x ha salido de dividir x al cuadrado x al cubo entre x al cuadrado. Por lo tanto, cuando multipliquemos x por x al cuadrado, pues x al cubo y le cambiamos el signo. Si multiplicamos x por menos 3x, el resultado nos da menos 3x al cuadrado, aquí lo vamos a colocar con el signo cambiado. Y cuando multipliquemos x por 2, nos va a dar más 2x, aquí lo vamos a colocar con menos x. Fijaros que entre el x al cubo y la constante más 1, yo ya he ido dejando, con prudencia, unos espacios para poder reubicar los posibles resultados de esos grados. Aunque aquí no tenga grado 2, dejo su espacio, no tengo grado 1, pero dejo su espacio y coloco el término de grado 0, de forma que luego yo pueda realizar una suma equiparada en posición. Bien, cancelamos el grado máximo, sumamos y sumamos y obtenemos 3x al cuadrado menos 2x más 1.
tenemos que proseguir porque este grado, el grado máximo de nuestro nuevo polinomio dividendo, todavía no es inferior al grado máximo del polinomio cociente. Perdón, del polinomio divisor. Este es el polinomio divisor, el polinomio cociente es este. Por lo tanto, repetimos el procedimiento. Dividimos 3x al cuadrado entre x al cuadrado. Se dividen polinomios de grado máximo con polinomio de grado máximo. Eso nos da un resultado de 3. 3x al cuadrado entre x al cuadrado nos da 3, además con signo positivo. Aquí respetamos el signo que nos ha dado la división. Y ahora repetimos el procedimiento, empezamos a hacer las multiplicaciones y colocamos el resultado cambiándole el signo. Bueno, pues 3x al cuadrado, cambiamos el signo. 3 por menos 3x nos da como resultado menos 9x, cambiamos el signo. Y más 3 por más 2 nos da como resultado más 6, cambiamos el signo. Sumamos. Evidentemente estos grados se cancelan, es el propósito de ir realizando la división. 7x menos 5. Como ahora este polinomio ya tiene grado inferior al polinomio divisor, hemos acabado la división. Esto es el resto, esto es el cociente y esto es el divisor. Por lo tanto, nuestra fracción de partida, que era esta, la podemos descomponer en cociente más resto dividido entre divisor. Y por lo tanto, fijaros, la integral de partida que teníamos aquí la vamos a poder separar en la integral, por un lado, del cociente y la integral, por otro lado, del resto dividido por el divisor. Aquí tenemos las dos integrales que os comentaba. La primera, pues es una integral muy sencilla, es una integral polinómica, ya está resuelta. No he añadido la constante de indeterminación, porque eso lo haremos al final cuando ya tengamos resuelta la integral racional que realmente tenemos, que es esta de aquí. Ahora toca integrar con la metodología de integración racional el resto y dividido por el divisor, el resto de nuestra división, que era 7x menos 5. El paso 2 es hacer la descomposición del denominador. Aunque es un polinomio de segundo grado, bueno, pues yo aquí lo he hecho por Ruffini para que tengáis también un recordatorio del procedimiento. Pero de hecho, cuando hayamos hecho el método de la descomposición en raíces, es cuando vamos a ver ante qué situación estamos de integración. Aquí ya os adelanto, será el caso 1, porque vamos a tener como resultado raíces reales y simples. Simples quiere decir que de cada raíz solo aparece un ejemplar. Bueno, pues recordemos el procedimiento de Ruffini. Colocamos aquí los coeficientes de nuestro polinomio a descomponer. El 1 vendría del grado 2, el menos 3 del grado 1 y el 2 del grado 0. Recordad que si hay algún grado que no existe en nuestro polinomio, tenemos que dejar el espacio con un 0. Ahora aquí buscaremos valores que consigamos un 0 en el resto final. Por ejemplo, hemos probado el 1, recordad, bajamos este coeficiente, multiplicamos 1 por 1, resultado 1, sumamos menos 3 más 1 menos 2, multiplicamos de nuevo 1 por menos 2, colocamos aquí y al sumar nos da 0. Por lo tanto, el 1 es una raíz de nuestro polinomio. Aquí iríamos probando, recordad, los divisores de este último número, al ser el polinomio de tipo mónico, que es cuando tenemos aquí coeficiente 1. O menos 1. También con menos 1 probaríamos los divisores de este. Bien, ahora este polinomio nos quedaría de grado 1. Ya podríamos decir que la descomposición sería x menos 1 por x menos 2. Pero bueno, vamos a llegar a la situación en la que nos quede solo un número. Entonces, colocando aquí un 2, tendríamos 2 por 1, 2, sumando nos da 0. Y ahora ya sí que podemos identificar la raíz 1 y la raíz 2. Son dos raíces reales, obviamente, y como no se repiten, estamos ante la situación de el caso 1. Raíces reales simples, es decir, de exponente 1. ¿Cómo descompondríamos el polinomio denominador entonces? Bueno, pues el x cuadrado menos 3x más 2 descompondría en la multiplicación de x menos 1 por x menos 2, de ahí pues
que hagamos el diagnóstico de que nuestra integral racional es del caso 1. Y el siguiente paso sería hacer la propuesta de la descomposición en fracciones simples de nuestro cociente, el 7x menos 5, que era el resto de la división inicial, y el x cuadrado menos 3x más 2 en el denominador. Descompondríamos este cociente en dos fracciones simples, que serían una constante que deberemos determinar dividido entre una de las raíces y otra constante que deberemos determinar entre la otra raíz. En este caso a partido por x menos 1 más b partido por x menos 2. ¿Cómo determinaremos estas constantes? Aquí lo tenéis detallado. Bueno, realizamos la suma de estas fracciones por el mínimo común múltiplo, por ejemplo, que es una situación muy sencilla. Llegamos a este resultado, sumando las fracciones, y ahora, fijaros, tenemos aquí una equivalencia entre fracciones, esta, la que tenemos de partida, y a la que hemos llegado, en la que aparecen esas constantes en el numerador relacionadas con los binomios raíz. Debido a que estas fracciones son equivalentes, a través de la igualdad, pero que además son equivalentes, pero justamente los denominadores coinciden, los numeradores han de coincidir también, por lo tanto los igualamos. Y al igualarlos, aquí hay varias estrategias. Yo siempre os recomiendo que, dado que esta igualdad se ha de cumplir para cualquier valor de x, pues es muy sencillo. Demos dos valores a x que nos permitan montar un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas sean a y b y resolvemos ese sistema. ¿Qué valores podemos dar? Los que queráis. Los que queráis. El caso es dar dos valores para resolver un sistema de las dos ecuaciones que saldrán de haber dado dos valores con las dos incógnitas que tenemos. Si hubiera tres incógnitas, por ejemplo a, b y c, tres valores. Si hubiera cuatro, cuatro, y así sucesivamente. En este caso daremos dos valores. ¿Qué dos valores? Repito, los que queráis, pero como podemos dar los que queramos, yo os recomiendo que demos las raíces que hemos obtenido de nuestra descomposición del paso anterior, porque así en la expresión de la derecha, al dar los valores de las raíces, una de las constantes desaparece y aislamos fácilmente la otra. Y aquí daríamos ya el resultado de cuánto vale A y cuánto vale B. En este caso, menos 2 y 9. Una vez obtenidas estas constantes, ya solamente nos queda integrar. Además, fijaros, habíamos dejado la integral en este punto. En este punto habíamos dejado la integral. De hecho, habíamos dicho que esta integral se podía descomponer, bueno, el cociente de hecho, lo que hemos hecho ha sido descomponerlo en suma de dos fracciones simples. La a tiene valor menos 2 y la b tiene valor 9. Y ahora lo que haremos es separar esta integral de una suma de dos fracciones simples en una suma de dos integrales. Estas dos integrales tienen las constantes en el numerador menos 2 y 9, las podemos extraer fuera. Y las dos integrales que nos quedan para resolver, fijaros, son de tipo logarítmico directamente, porque hemos llegado a una situación en la que el denominador es un binomio, en este caso de grado 1 y en este caso también de grado 1, y su derivada es 1, la tenemos en el numerador. Por lo tanto, esta integral nos va a dar como resultado logaritmo neperiano de x menos 1 y esta otra integral logaritmo neperiano de x menos 2. Y ahora ya sí sumo la constante de indeterminación. Por lo tanto, hemos llegado ya a la solución de nuestra integral de partida, que ha resultado ser pues una racional del primer caso. Recuerdo, el primer caso es aquel en el que cuando realizamos por Ruffini la descomposición de nuestro polinomio denominador de la integral racional, todas las raíces son reales y de exponente 1, simples. En el próximo vídeo os enseñaré el procedimiento aplicado a una situación en la que la integral racional sea del caso 2, es decir, alguna de las raíces tenga exponente mayor que 1. ¿Qué podéis hacer ahora? Normalmente siempre os recomiendo cuando acabamos una clase que os pongáis a practicar. Bueno, aquí tenéis dos opciones. Fijaros, os comento. Si avanzamos páginas, saltándonos los otros tres casos que trabajaremos en los próximos vídeos, llegamos a la lista de ejercicios para practicar. Bueno, pues tenéis dos opciones. Podéis continuar viendo los otros vídeos del método de integración racional
y esperaros a realizar estos ejercicios cuando tengáis los 4 métodos vistos, o también podéis hacer una cosa, empezad a trabajar las integrales. Claro, la situación es que no sabemos si son de un caso o de otro, no pasa nada. Tú sigues el procedimiento hasta llegar a detectar en qué caso estás. Si estás en el caso 1, la acabas, y si estás en cualquiera de los otros casos, la aparcas para continuarla cuando ya hayas visto el resto de casos de la integración racional. Puedes hacerlo de la forma que creas más oportuna. Os recuerdo que tenéis la posibilidad de autocorregiros con el anexo final de soluciones, y con mayor detalle tenéis también el anexo resoluciones, donde allí ya tenéis el paso a paso de cada una de las integrales. Y como siempre también, bueno, pues cualquier consulta que podáis necesitar, está a vuestra disposición el foro en el campus. Bien, en esta clase pues ya creo que ya ha sido suficiente, porque ya digo, si tratáramos los 4 casos en una misma clase serían muy pesadas. En la próxima nos ponemos con una integral racional del caso 2. Hasta la próxima.